Ecuatoriano buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados en estudios: el doctor Francisco Albuja, catedrático en la Universidad Andina Simón Bolívar y en la Universidad San Francisco de Quito; el doctor Aldrin Gómez, constitucionalista, y el vicedecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, doctor Ramiro García Falconi. Les invitamos para que nos ilustren. El país está preocupado por un hecho político. En la Asamblea Nacional, una comisión ocasional emitió esta semana un informe que propone el enjuiciamiento político del presidente de la República, que de acuerdo con la Constitución, artículo 129, es por 3 causales. El primer borrador, que fue una vergüenza, que virtualmente aquí en la revista de Opinión Democracia, por 3 juristas, fue virtualmente despedazado esos argumentos traídos de la cabeza cuando se habló de traición a la patria. Pero en el camino cambiaron y pusieron ahora atentado contra la seguridad del Estado, sobre lo que hemos leído precisamente algunos documentos, no solo la Constitución, no solo el COIP, sino también argumentos de prestantes y prestigiosos juristas del Ecuador. Con estos antecedentes, quisiera empezar con el doctor Francisco Albuja, académico de la Universidad Andina y de la Universidad San Francisco, para que nos ilustre y nos señale cuánto sustento tiene los argumentos de este informe de 221 páginas que ha emitido la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional para ir a este juicio político que pretenden, y que será analizado este sábado por convocatoria a las 8 horas, analizar este informe. Muy buen día, doctor Albuja. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Contento de participar pues acá en la radio Exa FM. Gracias. Doctor Albuja, ¿hay sustento para un juicio político? Partiendo, por cierto, es juicio político, no es juicio penal, un juicio político, pero los argumentos que llevan, ¿hay sustento para este juicio político? Bueno, la pregunta sin duda alguna nos conlleva, como usted muy bien indicaba, al artículo 129 de la Constitución, ¿no? Esta lógica del enjuiciamiento político y la identificación de las causales que se establecen acá. Como usted debe haber escuchado a juristas en entrevistas anteriores, esto no sucedía con la Constitución del 98, ¿no? Esta lógica del constituyente de Montecristi, que ha sido incorporar las causales, supone ahora una tarea desde el legislativo para presentar los hechos y justificar debidamente cada causal, que es lo que en algún momento la Corte Constitucional deberá presentar ahora, deberá considerar para emitir su dictamen. Ahora, que existan los fundamentos, bueno, la comisión debe recordar, y usted también lo conoce, que hay que iniciar el procedimiento que establece el artículo 129. Entonces, esta convocatoria que hace la Asamblea para conocer el informe de la comisión no es sino un acto político que finalmente, si es que así se decide desde el Parlamento, tiene que iniciarse con la solicitud que establece el artículo 129. Entonces, desde mi punto de vista, se pueden señalar, el documento que usted indica, Miguel, tiene más de 200 páginas, pero al final no es tanto la cantidad, sino la calidad de las pruebas, ¿no? Entonces, si es que se identifica que el jefe del Estado ha incurrido en alguna de las causales que establece el artículo en mención, entonces esto deberá ser acompañado respectivamente, porque de lo contrario, usted puede tener un documento de 200, 300, 400 hojas, pero si no hay pruebas contundentes o que lleven a la reflexión de si es que se ha incurrido en aquellas, pues definitivamente el asunto no será, por así decirlo, más que humo, ¿no? Y eso al inicio determinará la Corte Constitucional. ¿Y a su criterio habrá pruebas contundentes que ha presentado este informe?
Al final del día, usted comenzó esta entrevista indicando las observaciones que se hicieron, esta categorización de traición a la patria. Al revisar igual el Código Orgánico Integral Penal, pues uno encuentra que existen varios tipos penales, y es que se decide ir por la causal número 1, que es delitos contra la seguridad del Estado. Usted tiene la rebelión, ¿no es cierto?, como una de estas tipologías penales, la destrucción o inutilización de bienes, la usurpación ilegal del mando, los actos hostiles contra el Estado. Entonces, hay que encuadrar esto de una manera un poquito más específica, no es una afirmación genérica. Hay elementos que, insisto, la Corte Constitucional evaluará a la luz del tipo penal que intente como justificar la Asamblea, ¿no? Al final del día es eso. Sería importante, una vez que la Asamblea ya inicie el procedimiento, porque además recuerde usted, Miguel, que de acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, cuando llega la petición de dictamen a la Corte Constitucional, el numeral 2 del artículo 148 de la ley, fíjese usted, dice: si en la solicitud se singulariza la infracción que se le imputa al jefe del Estado, y si por la tipificación jurídica que se hace en la solicitud ella cabe en el tipo de infracciones previstas en este artículo de la Constitución, entonces esta lectura es importante en la medida en que el Parlamento tiene que singularizar la infracción. Entonces no es como un disparo con perdigones, a ver cuál nos calza. Y eso sucede mucho en el Ecuador, y más que todo en este contexto político en donde básicamente se está intentando ver en cuál encaja. Eso no puede pasar, porque un juicio político a un jefe de Estado no es una cosa menor. Entonces la Asamblea, cuando decida iniciar el procedimiento que está en el artículo 129, tiene que hacerlo tal como dispone la Constitución y la Ley Orgánica, es decir, singularizar. Yo no puedo, como Asamblea, porque terminaría siendo muy irresponsable, de tomar un montón de disposiciones respectivas a la seguridad del Estado, generar pruebas aleatorias sin observar los principios de conducencia, de pertinencia, ¿no es cierto?, y ver en cuál encajo. Porque la Corte Constitucional simplemente va a decir: aquí no está singularizado, aquí nos mandan un conjunto de papeles, algunos probados, tal vez otros no, pero el ejercicio tiene que ser específico. Hay que considerar la causal que encaja correctamente y aportar probatoriamente. De lo contrario, el juicio político no prosperará, y probablemente la Corte le ponga la cota que requiera, ¿no? Lo que usted señala, doctor Albuja, antes de darle paso al doctor Ramiro García, que está en nuestro programa en este momento, si no singularizan los cargos específicamente, pudiera encajarse, porque penosamente estos asambleístas mediocres a veces no argumentan, no sustentan. Por lo que usted señala, leería el artículo 76 de la Constitución, numeral 3, que dice: nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza. Sí, si no está tipificado, si no son precisos, si no singularizan, no habría asidero esto. El artículo 76 contiene las denominadas garantías del debido proceso, que es un manto que nos protege no solo en los juicios ante la función judicial, ¿no es cierto? Y es curioso porque también el juicio político debería tener estas garantías del debido proceso para el jefe del Estado. La singularización evidentemente no se encuentra contenida como tal en las garantías del debido proceso, más sí en el artículo 148 de la Ley Orgánica. Pero, como le digo, frente al inicio o al intento de inicio de un juicio político contra el jefe del Estado, lo fundamental, y es lo primero que va a revisar la Corte Constitucional para emitir su dictamen, es, sin duda alguna, dos cositas. Primero, que la solicitud sea propuesta de conformidad con la Constitución, es decir, que un tercio de asambleístas presente formalmente la solicitud, ¿no es cierto?, al presidente de la Asamblea, y eso se manda a la Corte. La Corte va a ver, número uno, eso. Y número dos, la singularización de la infracción.
Entonces, esta lógica de buscar las causales de manera aleatoria, a ver si no nos acepta por la 1, nos aceptará por la 2, y dentro de la 2, a ver si es concusión, y si no es concusión, a ver si es cohecho, a ver si no es lo 1, especulado. Es un acto irresponsable, es un acto completamente irresponsable. Porque, repito, tiene la Asamblea que, así como acompañar los hechos de la infracción que supuestamente se le acusa al jefe del Estado, justificar probatoriamente cada una de estas afirmaciones, pues. Entonces, imagínese usted que el día de mañana, pues hoy no resulta, la Corte emite un dictamen y dice, no, nuevamente vamos a intentar esto, y ahora vamos a hacer por los delitos de lesa humanidad. Entonces vamos a enjuiciarle políticamente al presidente por genocidio, por tortura, por desaparición forzada y por todo lo que aquello que nos pueda hacer útil y calzar y tomar esto a la ligera, ¿no? Entonces eso es lo peligroso. Pero esto no se puede pasar en ese ámbito, no es con el uno, luego con el otro, porque pueden enjuiciarle una sola vez. Ese es justamente otro de los debates que los juristas han tenido esta postura, ¿no? Hay una posición, por así decirlo, hay sectores que sostienen que, como ya se intentó, por ejemplo, un juicio político el año anterior, y como no prosperó, ya no se podría volver a hacer. Hay otros sectores, en cambio, que dicen que sí podría eventualmente hacer. Quien tiene la palabra al final de la interpretación es la Corte Constitucional, ¿no? Vamos a hablar más adelante de lo que debiera ser la Corte Constitucional. Queremos saludar a nuestros invitados, el doctor Ramiro García Falconi, vicedecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, y también nos acompaña luego el doctor Aldrin Gómez, constitucionalista. Doctor Ramiro García Falconi, su primer comentario respecto de este informe que va a ser tratado este día sábado a las 8 horas en la Asamblea Nacional, realizado por la Comisión Ocasional, que ha recibido críticas de juristas como usted. Por favor, muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos los oyentes. Un saludo para los compañeros de panel. Bueno, yo creo que si algo ha caracterizado a este proceso, no solamente el informe, sino a esta comisión, es la ligereza e irresponsabilidad con la que se ha manejado la cuestión. Como se señalaba hace un momento, el juicio político al presidente de la República no es un tema menor. Yo creo que se lo debió haber asumido con más responsabilidad. Hemos visto que lo que hicieron es hacer una especie de copy-paste de otros informes, y lo que hicieron a la final fue tratar de poner, digamos, toda la fe en una eventual mayoría legislativa que estaría dispuesta a votar por cualquier cosa. Es decir, independientemente de los argumentos o de la falta de argumentos, un poco digamos que toda la apuesta se la hace a que sí votos en su momento, y que esto pues pueda llevar a la destitución del presidente, ¿no? Por la vía del juicio. Y los legisladores, los asambleístas todavía no caen en cuenta que el marco constitucional cambió. Con la Constitución del 2008 era suficiente con que la mitad más uno de los miembros del Congreso en ese entonces se pongan de acuerdo y podían votar cualquier cosa. Podían declarar loco al presidente, como en el caso de Bucaram, o ausente del poder, estando en Carondelet, como en el caso de Lucio Gutiérrez. Ahora, pues, el constituyente, a partir de 2008, estableció un doble filtro, complejizó el proceso de juicio político para evitar justamente este tipo de actos netamente políticos y sin ningún sustrato jurídico. Y es así que establece un tamiz jurídico al juicio político, que es el dictamen de la Corte Constitucional. Es decir, una vez que el día sábado se vote, y que se prevé de los pronunciamientos de las diferentes bancadas, que el juicio político debe ser constitucional, y 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 que el juicio político debe ser constitucional, y
que podría haber los votos para la procedencia del juicio político, independientemente de lo liviano, lo ligero del. Vamos a mejorar la señal, doctor Ramiro García Falconi, para poder escuchar su análisis valioso sobre este caso. Mientras tanto, doy la palabra al doctor Aldrin Gómez, constitucionalista. Precisamente, ¿cuál es su primer comentario respecto de este informe de la Comisión Ocasional que pretende llevar a un juicio político al presidente y que, de aprobarse, se enviaría a la Corte Constitucional para su dictamen? ¿Cuál es su análisis jurídico? Doctor Gómez, muy buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días. Es un placer estar con usted, con los distinguidos panelistas y con toda la distinguida audiencia de Radio Democracia. A ver, hay que dejar una cosa en claro primero. Este informe que conocería el día sábado nos tienen todavía en vilo, no sabemos si en realidad es el informe o es la acusación constitucional, ¿no? Yo entendería que la Asamblea pues no pretende confundir ese informe con lo que implica la acusación constitucional, que como muy bien lo señalaron, pues debe tener al menos los 46 asambleístas, ¿no? La firma de los 46 asambleístas. Ahora, mire, cuando revisábamos tanto este primer borrador, que me parece que se filtró, y de igual manera el informe que se va a conocer el día sábado, hay muchas situaciones que quedan muy abiertas, ¿no? Primero, claro, a ver, se saca este tema de la traición a la patria, se saca algunas barbaridades jurídicas que, claro, criticaban mucho los colegas penalistas, sobre todo este tema de los delitos de acción por omisión, pero que al final del día sí lo cometió, y bueno, nos daba un enredo ahí que uno no entendía qué es lo que quieren decir. Se dejan que se dice que el presidente ha cometido delitos en contra de la seguridad del Estado, no se establece qué delito. De igual manera, cuando se habla de los delitos en contra de la administración pública, pues se dice que el presidente ha cometido peculado, cohecho, concusión, y nos pone ahí todo el tamiz de delitos que supuestamente el presidente ha cometido, y eso nos lleva a un vacío, porque primero, no nos permite saber de manera clara cuál es la fundamentación, no solo la fundamentación jurídica, sino de igual manera la fundamentación fáctica que está esgrimiendo la Asamblea Nacional para considerar que ciertos hechos pues se subsumen a un determinado delito, peculado, cohecho, concusión. No existe una prueba seria, ¿no? Una prueba real, de igual manera en este informe, que nos deje ver que el presidente pues ha malversado fondos públicos, que el presidente ha recibido dádivas, que el presidente ha solicitado dádivas. Es un informe, debo decirle, muy penoso, muy penoso, pero claro, ayer escuchábamos algunas declaraciones de algunos asambleístas, y más que seguir el orden y el proceso que establece la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, cuando hablamos del juicio político, parece que existe cierto sector, no solo en la legislatura, sino de igual manera por fuera, ciertos intereses políticos que lo que quieren en realidad es más que nada que el presidente se caiga, ¿no? Yo he sido muy crítico del presidente Lasso, pero eso no me lleva a justificar jamás pues estos intentos de saltarse la Constitución, una Constitución que además fue realizada por el mismo correísmo, eso hay que dejarlo bastante claro. Y bueno, ahora cuando las reglas pues no te gustan o no te convienen, pretendes saltártelas, y para eso, claro, utilizas a tus asambleístas, utilizas una serie de argumentos que más que nada a la ciudadanía le llevan a confusión. Y bueno, y detrás de esto pues existe también una presión de cierto sector que ya ha demostrado que pues la institucionalidad del país no le interesa, ¿no? Como es el sector, más que nada la dirigencia indígena. La institucionalidad, el seguimiento del orden jurídico es lo que menos les interesa. Pretenden llegar al poder con el acólito, eso sí hay que decirlo, con el acólito de ciertos presidentes, expresidentes que ya no están en el poder, de ciertos grupos que, como le digo, más les interesa el caos y no realizar un ejercicio serio de fiscalización, ¿no? Existen, creo yo, elementos que son bastante serios, que deberían ser investigados con bastante seriedad,
con bastante rigidez, con mucho tecnicismo, y eso no se hace. Lastimosamente, la Asamblea Nacional nuevamente nos tiene en un circo, y es bastante penoso, ¿no? Es bastante penoso. Esperemos que la próxima semana, pues, el país, la gente pueda salir a trabajar tranquilamente sin tener o sin estar en vilo de qué es lo que puede pasar, de qué calles nos van a cerrar, de qué carreteras nos van a cerrar, de quién se va a levantar, y esperemos, pues, que de igual manera las instituciones, no solo la legislatura, sino de igual manera la Corte Constitucional, pues actúe en derecho, actúe de forma valiente y haga lo que tenga que hacer. Yo creo que la ciudadanía va a saludar siempre que las instituciones, como le indico, pues hagan un ejercicio del poder serio, un ejercicio del poder, pues que si existe algo, pues que nos dejen ver, que evidencien estos presuntos delitos que dicen. Pero si no, mire, es perder el tiempo, es perder recursos. Creo que el país necesita, existe una serie de normativas que tienen que ser dictadas por la Asamblea Nacional y que no se lo hace, y tenemos problemas económicos, y el día de mañana tenemos problemas en hospitales, y bueno, yo creo que el país necesita ya dedicarse a salir adelante, ¿no? Y las instituciones, las autoridades, pues dedicarse a hacer lo que tienen que hacer. Doctor Gómez, eso implicaría que se está anteponiendo en la Asamblea Nacional una agenda no sustentada en la Constitución, en las normas legales, sino una agenda no de derecho, sino de hecho, que incluso están desesperados para tratar de conectar esto que usted bien ha señalado también con una agenda del sector indígena que ya habla de una movilización, que habla de una acción el próximo 8 de marzo. A ver, mire, yo, como le indiqué, creo que hay situaciones que deben ser investigadas. Yo creo que el presidente Lasso es a quien más le importa que esto se esclarezca, que estas situaciones, estas acusaciones, pues salga a la luz la verdad. Y creo que a él es el principal, a la principal persona que debe interesarle esto. Pero claro, de eso a que el día de ayer, como le indicaba, salían unos asambleístas a indicar que, bueno, si no es pues del juicio político, pues hablaban inclusive de una incapacidad mental del presidente, porque un día dijo una cosa y el otro día dijo otra cosa. Bueno, perdóneme que se lo diga, pero sí, eso es idiotez, pero no es incapacidad mental, perdone que use ese término. Pero más allá de eso, de igual manera nos indicaban, y si no está eso, pues estarán las calles, ¿no? Si no es el juicio político, si no es la incapacidad mental, si no es estas dos anteriores, pues entonces serán las calles, será el pueblo el que pida y el que pugne por la salida del presidente. Naturalmente es gente irresponsable, gente que no le interesa la estabilidad del país, gente que no le interesa que la gente, que el ciudadano de a pie, pues obtenga pueda salir a trabajar, ¿no? Ganarse la vida de forma honesta. Nuevamente estamos parados, no aprendemos de las experiencias pasadas de los dos levantamientos indígenas, y en eso sí debo decirlo. De igual manera, pues no solo es responsabilidad de esta agenda, de estos intereses políticos chuecos, ¿no?, que quieren impedir que el país camine, sino también es responsabilidad del Ejecutivo, pues de alguna manera inteligenciarse, ¿no?, en lo que ya pasó en los dos levantamientos anteriores, y pues prevenir, utilizar a las fuerzas del orden de manera inteligente y de manera valiente, y no permitir que nuevamente nos vengan a quemar la ciudad, ¿no? Bien, vuelvo con el doctor Ramiro García Falconi. Por favor, usted estaba en la argumentación respecto de este informe de la Comisión Ocasional de la Asamblea. Sí, Miguel, le decía que es un informe totalmente, digamos, ligero de argumentos, en donde toda la apuesta pues se la pone a eventualmente una mayoría legislativa, desconociendo que tenemos ya un marco constitucional diferente al que regía antes de 2008. Antes de 2008 bastaba con que una mayoría legislativa, o la mitad más uno, es más, de los legisladores se pongan de acuerdo y declaraban loco al presidente, o como en el caso de Bucaram, o le declaraban el abandono del poder, como en el caso de Lucio Gutiérrez estando en Carondelet. Ahora
el constituyente pues de Montecristi estableció un nuevo filtro, un nuevo tamiz, que es el dictamen de la Corte Constitucional, y este dictamen ya es un control jurídico de un acto netamente político como el juicio político. Claro, concuerdo plenamente con mis dos compañeros de panel que me precedieron en el uso de la palabra, que las causales invocadas por este informe pues realmente son totalmente deleznables, por decirlo de alguna manera. Hay simplemente una enunciación de hechos en este informe y la enunciación de la supuesta causal, que es el 129.2 de la Constitución. Vale recordar que en el informe original se establecía también el 129.1, es decir, traición a la patria por no avisar el avance del enemigo, menoscabando o perjudicando el conflicto y a la población civil. Es decir, un tipo penal de traición a la patria que solamente aplicaría para un conflicto declarado, un conflicto armado declarado, y que fue tan vergonzoso que, claro, provocó un poco la hilaridad de todo el país. Ante esto, pues lo que hicieron es retirar esa causal y mantenerse con la de el 129.2, que es concusión, cohecho, peculado, pero evidentemente pues de ninguna manera se establece cuáles son los supuestos actos específicos en los cuales habría incurrido el presidente. Es más, se habla de omisión por omisión, es decir, porque por un lado dicen que hubo peculado, concusión o cohecho porque el presidente habría nombrado al presidente de los directorios de las empresas. Por otro lado, se establece que estos nombramientos responden a una normativa que se encuentra vigente. Es decir, no es que lo hizo porque le dio la gana, sino porque la norma así lo determina. Y finalmente establecen una comisión por omisión, pero no nos dicen cuál fue la omisión. Aún más, el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal requiere que para que se constituya el delito omisivo tiene que haber una posición de garante. Y en nuestra legislación penal, esa posición de garante se limita a ciertos bienes jurídicos, en específico vida, integridad personal y libertad. No está dentro de estos bienes jurídicos la administración pública, que son los delitos respecto de los cuales se pretende construir la causal de juicio político. Es decir, es un informe que hace agua por todo lado y que dentro de lo previsible, pues yo creo que no superará el tamiz de la Corte Constitucional. Bien, pero si no se supera el tamiz de la Corte Constitucional, si no hay la admisibilidad, se nota claramente la agenda, doctor García. Permítame decirle lo que la asambleísta Mireya Pazmiño sostenía este jueves respecto de este juicio. Si no pasa lo uno, vamos por lo otro, y lo último, las calles. Y si no pasa por la Corte Constitucional un juicio político, hay otras alternativas. Cuando el presidente un día dice una cosa y al otro día dice una cosa. Cuando el presidente se fractura el pie, al otro día está caminando. ¿Qué le pasará al presidente también mentalmente? No habrá que ver. Y si la Corte Constitucional no responde al país, también tenemos las calles. El pueblo ecuatoriano se estará levantando. ¿Qué le parece, doctor García? Por favor. Bueno, yo creo que es una buena muestra del nivel del nivel intelectual de debate que tenemos en nuestra asamblea, ¿no? Es decir, afirmaciones enérgicas pero carentes en absoluto de contenido argumental. Yo creo que estamos llenos de eso ahora, ¿no? Asambleístas que buscan un propósito específico, en este caso la caída del presidente Lasso, pero que no presentan ningún argumento. Lo que dicen es, bueno, por último, si no nos dan la razón argumentalmente por parte de la Corte Constitucional, nos vamos a las calles y vamos a generar un conflicto de forma que el presidente caiga. Pero eso lo podría decir
cualquier, digamos, cualquier persona de a pie, pero en este caso lo que asombra y de alguna manera molesta es que se lo haga por parte de un legislador, ¿no? Una legisladora que se entiende está llamada al cumplimiento de la ley y la Constitución, y lo que está diciendo es, si eso no nos sale por la vía institucional y por la vía constitucional y legal, pues nos vamos a pasar por las galletas la Constitución y la ley, y nos vamos a un conflicto de facto en donde pues ya veremos quién es el que gana. ¿Qué nivel? Qué precariedad argumental, qué precariedad intelectual, la verdad. Es penoso el nivel de debate al que nos está llevando la Asamblea. Es penoso el nivel de argumentos que los asambleístas disponen para sustentar sus posiciones. Está bien, o sea, es totalmente legítimo pretender la caída del presidente por la vía del juicio político, pero dentro del marco que establece la Constitución y la ley. Porque lo otro es volver a esa anarquía política que teníamos antes del 2008 en cuanto la posibilidad de destituir presidentes, en donde ni siquiera había juicios políticos, porque recordemos que Bucaram, Maguad o Gutiérrez, a poner varios ejemplos, ni siquiera fueron sometidos a juicios políticos. Simplemente se llamaba a una votación, y en esa votación se decidía que el presidente estaba fuera del cargo. Y yo creo que de una u otra manera se está tratando de volver a eso. Ya vemos en el caso de Perú un buen espejo de qué es lo que pasa cuando se aplica este tipo de esquemas. En Perú se inventaron una categoría que me parece de lo más y hasta un poco pintoresca, que es la de la incapacidad ética. Entonces le declaran éticamente incapaz de gobernar, moralmente incapaz de gobernar, y tumban al presidente. Y ya vemos pues que eso ha llevado a que Perú esté al borde del conflicto armado, que esté en medio de un conflicto muy fuerte, y obviamente eso no es lo que queremos para el país. O sea, si quieren tumbarle al presidente, perfecto, tienen que hacerlo dentro del marco que establece la Constitución y la ley. Una medida de hecho que siempre se podrá asumir. Creo que en este punto, inclusive desde lo político, resulta poco viable. La gente no está muy dispuesta a aceptar una paralización como medida, y creo que además con todo respeto al asambleísta, me parece que su capacidad de convocatoria para llevar adelante un proceso de conflicto interno que derive en la destitución del presidente, pues puede, me parece que es un poco de risa, ¿no? Está bastante bien como bravata y como digamos, como enunciado político, pero en lo fáctico sabemos perfectamente que quienes podrían generar una movilización de ese tipo, pues en específico la CONAIE, ya han señalado que no lo van a hacer y que no van a acudir hoy por hoy a la paralización. Así que yo creo que todo esto pues terminan siendo nada más que juegos artificiales políticos que tratan de contentar a una ciudadanía que efectivamente está descontenta con el gobierno y sus razones tiene además, pero que de ninguna manera pues cumple con los requisitos constitucionales e institucionales que establece nuestro marco jurídico para llegar a este cometido, que además un adicional. Si es que asumamos que la votación del sábado alcanza los votos necesarios, y asumamos que la Corte Constitucional da paso al juicio político, pues en caso de llegarse a una votación definitiva del juicio político, pues yo creo que lo que se tiene que tener en claro es que quedaría el vicepresidente como presidente por el resto del periodo que queda por completar. Así que yo creo que esa apuesta y esa venta
esa labor de marketing que han hecho algunos grupos políticos con sus electores respecto de un adelantamiento de las elecciones, pues es una estafa, porque eso no va a suceder. Si es que el presidente renuncia, si es que el presidente muere, o si es que el presidente es destituido vía juicio político, que él corresponde al vicepresidente completar el periodo por lo que queda de tiempo. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo claro, y me parece que incluso políticamente sería una muy mala apuesta para los grupos de oposición al gobierno. Claro, lastimosamente la historia registra hechos cuando le correspondía, por cierto, en otras condiciones, con otro marco jurídico, a la vicepresidenta en el año 1997, la doctora Rosalía Arteaga, le burlaron, y el presidente del Congreso de entonces, Fabián Alarcón, pasó a la presidencia de la República y gobernó año y medio. Esa es la realidad política de este país, aun cuando cambien las normas vigentes. Vuelvo con el doctor Francisco Albuja. A ver, dos temas. Como escuchamos la voz de la asambleísta Mireya Pazmiño, si no le sale esto, si no acepta la Corte Constitucional, si no admite, se van por la incapacidad mental. Se puede así fácilmente, aunque la Constitución, como leímos el artículo 145, establece un procedimiento que deben allí emitir una certificación de acuerdo con la ley por un comité de médicos especializados. ¿A qué nos están llevando estos señores? ¿Cómo zanjar esto? Y cómo, primero, también le pregunto, doctor Albuja, usted como constitucionalista, ¿qué debiera hacer la Corte Constitucional? Por favor, los dos temas. Primero, resaltar un término que acaba de usar el doctor Falconi, la bravata, ¿no? Esta gente parece que quiere llevar al país al despeñadero, y desconocer el orden constitucional no puede ser algo aceptable, mucho menos cuando se insiste, estas reglas fueron puestas por la Constitución de Montecristi. Entonces, llevar al país al caos, si es que no me dan la razón el derecho y por lo tanto nos tomamos las calles, es una tamaña irresponsabilidad cuyos resultados probablemente ellos no lo sientan, pero la gente de a pie sí, los comerciantes, la gente que vive día a día, ¿no? Entonces, esta irresponsabilidad tamaña es absolutamente inaceptable. Ahora, hay un detalle adicional, y con esto procedo a dar contestación a su pregunta, Miguel. El juicio político que establece la Constitución tiene una función de dotar de garantías, primero, garantías constitucionales y también garantías de defensa al presidente de la República. En el evento de que la Corte Constitucional dijere, ok, esta petición que inicia con el 1/3 de asambleístas que nos piden un dictamen a la institución, digamos que esta solicitud cumple con los numerales 1 y 2 del 148 y la Corte eventualmente emitiera un dictamen de favorabilidad. Eso regresa a la Asamblea, se pone en conocimiento de la Comisión de Fiscalización, viene un periodo de prueba, ¿no es cierto?, y en donde el presidente de la República puede ejercer su derecho a la defensa. Y luego de eso, esto pasa al Pleno, en donde también el presidente de la República, el jefe del Estado, ejerce un derecho a la defensa. Luego de aquello, viene ya una votación para censura y destitución. Entonces, este tema hay que también recordar a la distinguida audiencia de que no es que entre gallos y medianoche la Asamblea se reúne, una moción, se vota y se fue. Así no funciona esto. Y hay un riesgo adicional, que no he escuchado del todo a los colegas juristas en varias entrevistas durante los últimos días. Como este modelo constitucional permite que se planteen medidas cautelares, acciones de protección, es posible que en cualquier lugar del país, porque en el Ecuador pasan estas cosas, que mientras se sustancia el juicio político en el evento, repito, de que la Corte Constitucional emita dictamen favorable, comiencen a aparecer medidas cautelares, dictámenes, acciones de protección en un juzgado de Tulcán, en un juzgado de Huaquillas, en donde digan, no, el informe de la comisión no observó el debido proceso, acción de protección, ¿no?
o contra la misma destitución. Entonces, el caos jurídico que se puede provocar es aún más grave y esto no se ha como analizado. Claro, por cierto, un tema, doctor Albuja. Esto en las condiciones normales ha ocurrido, pero aquí quizás hay la otra agenda de las calles que pudiera cruzarse y qué justicia ni qué medidas jurisdiccionales, medidas constitucionales, sino la imposición de la acción de hecho, de destrucción. Sí, el desmantelamiento del Estado constitucional. Y yo también recomendaría a asambleístas que hacen este tipo de declaraciones, de bravatas, ¿no?, que lean el artículo 336 del Código Orgánico Integral Penal. La rebelión: la persona que se alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución o el derrocamiento del gobierno, sin que aquello evidentemente afecte el derecho a la resistencia, será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Entonces, no es tan fácil decir... Aquí pudiera haber indicios de rebelión con estos pronunciamientos. Si es que se llega a dar, si es que por ahí alguna persona que parece que no ha dormido bien por las noches dice, muy bien, si la Corte no nos da el dictamen, entonces nos vamos aquí a incendiar el país, aquí está la rebelión. Esto también es un delito penal. Entonces hay que tener en cuenta que no es que, como decía uno de los colegas, incendiar la ciudad y aquí no pasa nada. Entonces, inteligentemente, el jefe del Estado tiene que tomar las medidas, pero recordar la tipificación de este delito. Entonces, no podemos aquí, primero, insisto en esta parte, saltarnos la Constitución. Si la Corte no da el dictamen, pues el juicio político no va a proceder. Podrán intentar el otro mecanismo, ¿no?, que es la destitución, pero eso es otro cantar. Eso sería como respondió su pregunta, ¿no? Doctor Albuja, y en el marco constitucional, ¿qué debiera ser la Corte Constitucional? Si este mamotreto, como ha sido calificado, si esta tomadura de pelo, como han dicho otros juristas, del contenido de este informe de 221 páginas, ¿la Corte tendrá que admitir o no? O pudiera, le pregunto, una inquietud ciudadana, pudiera decirle: como no está bien argumentado, le devuelvo para que argumente bien. Es una pregunta interesante. Lo cual sería grave porque hay que analizar el timing jurídico constitucional con el timing político y de las calles. Imagínense si la Corte diría eso, ya las calles se calientan más y hay conmoción interna. Esta pregunta que usted hace es muy interesante por una razón. Si se sigue el artículo 148, cuando se recibe la solicitud desde la Asamblea del pedido de juicio político, la Corte tiene la opción de emitir dictamen favorable o simplemente negar. ¿Qué es lo único que va a revisar la Corte? Los hechos, ¿no es cierto?, y la singularización de la infracción. No existe, porque eso no está ni en la Constitución ni en la ley, una posibilidad de que la Corte emita, por ejemplo, una providencia, diga, no, aclare por favor a cuál se refiere, a cuál de las causales se refiere, a cuál ¿se admite o no? Exactamente, No o es blanco o es negro. La Corte dice, hay dictamen favorable, no hay dictamen, y regresa. Bien, volvamos con el doctor Aldrin Gómez. Por favor, este planteamiento de ir a la declaración de incapacidad mental, como decía la asambleísta, o ir por la otra opción, la acción de hecho y no de derecho, que se entiende todas las autoridades debieran respetar. Doctor Gómez. A ver, respecto de la declaratoria de incapacidad física o mental del presidente, hay que tomar en cuenta algunas situaciones. Primero, para la petición se necesita la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. Luego, de igual manera, con esa misma mayoría absoluta deben elegirse 3 profesionales de la salud. Así lo dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y claro, estos 3 profesionales de la salud conformarán este comité médico, y estos profesionales vienen del IES, del Ministerio de Salud y de igual manera del sector de las universidades. Entonces, claro, ellos deben elaborar un informe en el cual pues se establezca que esta incapacidad primero existe, y no solo que existe, sino que es permanente en el presidente de la República. Y bueno, yo no sé si exista ahorita pues algún profesional de la salud
que arriesgue su nombre, ¿no? Puede ser que nos sorprendan, pero creo que el gremio de médicos es bastante respetado en el país y pues no creo que se preste de igual manera para este tipo de jugueteos o de intereses políticos que son bastante perversos, ¿no? Luego, de igual manera, pues ese informe deberá ser conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional y pues de la Asamblea necesita al menos las 2/3 partes para proceder a declarar al presidente como incapacitado física o mentalmente, ¿no? Eso le digo, hay que ser serios cuando uno ejerce una potestad pública y si vas a ser un detractor, pues tienes que ser un detractor moralmente aceptable, ¿no? Si tú vas a estar en desacuerdo con las políticas del presidente, mire, mucha gente inclusive habla de que no, pues se está intentando el juicio político. El juicio político, la muerte cruzada, pues son mecanismos constitucionales y son mecanismos constitucionales que tienen que ser ejercidos con seriedad. Ojo. Y si se llegase a destituir al presidente, pues siguiendo un procedimiento jurídico serio, con argumentos serios, pues bueno, vaya y pase. Es un mecanismo establecido en el orden jurídico y hay que respetarlo. La Asamblea Nacional tendrá esa potestad. Pero claro, de eso a lo que están haciendo ahora, pues hay bastante distancia, ¿no? Luego esto de pues llamar a las calles, ya nos están diciendo qué es lo que pretenden. No les importa, le insisto, la institucionalidad del Estado, no les importa seguir el procedimiento constitucional, el procedimiento legislativo. Lo que les importa es que el presidente Lasso salga del poder. Uno no entiende con qué tipo de intereses, pues claro, en el caso del juicio político, pues asumiría el vicepresidente Borrero. Pero bueno, el vicepresidente Borrero no sabemos tampoco qué tipo de actitudes o qué tipo de políticas querrá implantar en el país, pero vea, más allá de eso, es bastante perverso lo que se pretende hacer, le insisto, de igual manera, aprovechándose del movimiento indígena. Yo creo que el movimiento indígena de igual manera ha sido un movimiento que se ha ganado su respeto, que se ha ganado sus luchas, pero de eso a lo que existe ahora en su dirigencia, y yo lo he dicho públicamente, pues ya es otra cosa, ¿no? Una dirigencia que prácticamente tiene extorsionada al país, que prácticamente nos quieren hacer aceptar sus condiciones a la fuerza, con miedo, con violencia, y eso tampoco puede suceder en un Estado de Derecho, ¿no? Creo que de igual manera los ciudadanos de una u otra manera debemos sentirnos tranquilos porque existen ciertas instituciones, y mire, perdone que me meta en esta situación. El día domingo, que se celebraban los 194 años de las Fuerzas Armadas, pues vimos una parada militar en el Parque Bicentenario. Mucha gente acudió, porque hay mucha gente que todavía tiene mucho respeto hacia las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, pues es una institución que se ha ganado de igual manera su respeto, se ha ganado su prestigio, y es una institución que yo estoy bastante seguro pues que garantizará el Estado de Derecho, ¿no? Que garantizará el orden constitucional y pues de una u otra manera apoyará que se siga el procedimiento establecido en la Constitución. Nada más que eso. Lo que nosotros estamos pidiendo, quienes hemos criticado a la Asamblea Nacional, es que si hay algo que hay que investigar, pues se lo haga con pruebas serias, no con tweets que aparecen por ahí, que uno no sabe ni siquiera si son ciertos, con información que no es contrastada, con recortes de prensa que uno dice, mire, la prensa, la gran mayoría de prensa y el periodismo en Ecuador es bastante serio, pero si tú estás hablando de un juicio a un presidente de una nación, pues sí tienes que tomarte la molestia de contrastar esa información, no solo ponerla ahí porque sí. Y bueno, a la buena de Dios esperar a que esto se apruebe en la Asamblea Nacional y luego que vaya a la Corte Constitucional. Y yo le insisto, eso sí le insisto, yo no sé si este informe la Asamblea lo esté tomando como la acusación constitucional. Son dos cosas totalmente distintas. La acusación constitucional, como ya lo señalaban de igual manera que les antecedieron la palabra, es un documento que, claro, tiene que primero contener la firma de los 46 asambleístas, la fundamentación jurídica y fáctica, la enunciación de la causal y el delito por el cual
tú intentas o pretendes seguir el juicio político al presidente de la República, y no solo con eso, sino que de igual manera tienes que presentar una prueba que al menos te deje ver algo, ¿no? La Corte Constitucional, claro, la Corte Constitucional no va a poder entrar a ver si lo que dice la acusación es verdad o no. Es decir, si es que se cometió o no un delito de peculado, de cohecho o de concusión. Lo que va a hacer la Corte Constitucional, eso sí, es verificar que los hechos que tú estás diciendo que se subsumen a un determinado delito, en efecto pertenecen a ese delito. Si me hablas de peculado, pues que existe una malversación de fondos. Si me hablas de otro tipo de delitos, cohecho, concusión, que el presidente ha recibido dádivas, ha pedido dádivas, no sé. Ese es un ejercicio serio de la potestad de fiscalización. Hacer una argumentación que al menos se entienda. De igual manera, ese informe, pues algunas partes son inentendibles, no sé si a propósito, pero si tú vas a elaborar un informe, tiene que entenderse, y como le digo, debe tener esa fundamentación, claro, y ese respaldo en pruebas, porque no solo ir y acusar al presidente y decirle ha cometido esto y ya, y de manera alegre pues pretender iniciar un juicio político que, mira, implica el movimiento de muchas cosas, de recursos humanos, de recursos públicos, de recursos económicos. Eso es un ejercicio irresponsable de las... Claro, creen los asambleístas que haciendo un informe de 220 páginas van a convencer. Además, ya hay por comunicados públicos quienes han sido mencionados en este informe que están negando. Pero bueno, ese es el Ecuador y esa es la política. Doctor Ramiro García, ¿qué debiera hacer la Corte Constitucional? Por un lado, y por otro, si es que no pasa esto, vamos a declararle incapaz mentalmente al presidente. Por favor. Bueno, yo creo que la Corte Constitucional tiene que hacer lo que le dicta la Constitución, es decir, conocer la petición de juicio político y emitir un dictamen respecto de la procedencia de este juicio político y de la existencia de indicios que demuestren las causales que establece el 129 de la Constitución. Eso es lo que tienen que hacer. El otro, lo de la incapacidad mental, pues bueno, yo creo que es un argumento pintoresco que en este país, en donde justamente lo pintoresco es la norma y no la excepción, es posible que se trate de activar. En ese caso, pues yo creo que va a haber una cantidad de... Bueno, yo creo que igual, a la final, será la Corte Constitucional la que termine dirimiendo esto por vías de acciones constitucionales y claro, uno de los órganos que puede enviar a los asambleístas a su casa sin necesidad de muerte cruzada es la Corte Constitucional, y eso hay que recordar, por la vía del incumplimiento de las decisiones de la Corte. Y yo creo que todo esto pues tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, generar una expectativa política en la ciudadanía, una ciudadanía inconforme claramente con el gobierno, y por otro lado, pues generar un marco de inestabilidad que haga muy difícil la gobernabilidad del país. Y yo creo que tenemos una oposición que, digamos, perdón lo que voy a decir, pero esquizofrénica, que juega un poco a quemémoslo todo, que ya lo arreglaremos cuando volvamos a hacer poder. Y bajo esas líneas, pues, el juego claramente es no permitir que se gobierne. Con un gobierno que además tampoco es que tiene muchas ideas y muchas luces de cómo gobernar. Entonces yo creo que de todo ese escenario político, los que terminamos perdiendo claramente somos los ciudadanos, que vemos cómo nuestras élites políticas debaten sin ningún argumento, vemos cómo la seguridad jurídica prácticamente es inexistente. Somos uno de los países con mayor riesgo es decir, con mayor riesgo crediticio del mundo, pese a tener un gobierno democráticamente elegido y pese a que este gobierno pues se ha jactado de el orden fiscal y el orden en el manejo económico.
Así que todos perdemos como país, perdemos como ciudadanía, y todo esto nos lleva a enfrentar el escenario que la clase política pues que quiere propiciar, que es el de las elecciones de 2025, que es donde nos jugaremos los siguientes 4 años nuestro futuro. Bien, muchas gracias a los juristas, constitucionalistas, académicos, doctor Francisco Albuja de la Universidad Andina y de la USFQ, el doctor Aldrin Gómez, constitucionalista, y el doctor Ramiro García, vicedecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central. Gracias por ilustrarnos y de manera especial a nuestros miles de seguidores de la revista de Opinión y Democracia. Muy buen día, muy amables sus valiosas opiniones. Buen día. 8:08 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión y Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el doctor Napoleón Santamaría, experto tributarista, para hablar América Latina y la corrupción que corroe a nuestras sociedades. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Light Maps ejecuta las últimas interconexiones de la nueva línea de transmisión Paluguillo Parroquias Orientales hacia los tanques de distribución de las parroquias de Pifo, Huembo, Tababela,